La escritura en sí no da esperanza. Es Dios el que da esperanza. Recordemos que en el antiguo pacto, los creyentes del antiguo, digo, los judíos, los israelitas en el Antiguo Testamento, ellos, su esperanza era lo que ahora para nosotros es la fe. Ellos esperaban la venida del Mesías, esperaban la salvación en el Mesías. Eso para nosotros es un hecho histórico. Y entonces es la fe. La fe mira hacia la historia de Jesús. Y la esperanza, en cambio, se proyecta hacia el futuro. Repito, lo que para ellos era esperanza, para nosotros ahora es objeto de fe, porque ya ocurrió, son hechos históricos. La vida de Jesús, su muerte, su resurrección, son hechos históricos. Y también, basada por la fe, de la fe nace la esperanza. Y la esperanza para nosotros también se refiere a hechos del futuro, a certeza de eventos que ocurrirán en el futuro. La esperanza da Dios, pero la esperanza nace de la fe en Jesús. Esto es importante tener presente. Y el Dios de la perseverancia y el Dios del consuelo, dice el versículo 5, les dé que se entiendan unos a otros conforme a Jesús el Mesías. Diríamos, para poner un ejemplo, esto de que se entiendan unos a otros es como en un equipo, por ejemplo, en un juego de fútbol. Los jugadores tienen que entenderse unos a otros para poder hacer un buen partido. Más o menos, esa es la idea. Dios da, el Dios de la perseverancia y del consuelo, da el que se entiendan unos y otros los cristianos conforme al Mesías, o sea, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, se entiendan unos a otros con el objeto, dice el versículo 6, de que unánimes y a una voz los creyentes glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías. Como Dios hace esta obra, crea la fe, crea la esperanza en la vida de una persona, le da perseverancia, le da consuelo, para que se comprendan unos a otros los creyentes, para que alaben a Dios, glorifiquen a Dios por el hecho de ser objeto de la misericordia de Él. No olvidemos, cuando un cristiano se da cuenta que es objeto de la misericordia de Dios, ha entrado ya en la etapa de la salvación. Mientras no se da cuenta de que vive de la misericordia de Dios, todavía le toca caminar un trayecto para entrar en la fe. Así como Dios entonces ha obrado en nosotros en todo sentido hasta para que lleguemos a glorificarlo, los cristianos todos son objetos de una obra semejante de Dios del Padre y del Espíritu Santo. Por eso dice, por lo tanto, aceptémonos unos a otros los creyentes sin hacer distinción de raza, de educación, de estado civil, sin hacer distinción de eso. Los cristianos deben aceptarse unos a otros, tal como Jesús nos aceptó. Él nos aceptó como hermanos, nos aceptó como parte de su cuerpo, para gloria de Dios. Ahora, los versículos del 8 al 13, les leo. Pues les digo que Jesús el Mesías llegó a ser siervo de la circuncisión, para confirmar la verdad de Dios, es decir, confirmar las promesas dadas a los padres. 9. Y para que los gentiles, Jesús llegó también a ser siervo de la circuncisión, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por esto te confesaré entre los gentiles, y tu nombre cantaré. El 10. Y nuevamente dice: regocíjense los gentiles con su pueblo. Y el 11, de nuevo: alaben al Señor todos los gentiles, y alaben a Él todos los pueblos. El 12, de nuevo Isaías dice: la raíz de Isaí retornará y se pondrá de pie para regir a los gentiles, y en Él los gentiles pondrán su esperanza. El 13, que el Dios de la esperanza
les llene de todo gozo y paz en la fe, para que abunden en la esperanza con el poder del Espíritu Santo. Con estas palabras prácticamente el apóstol Pablo termina la parte de instrucción de esta epístola. Termina toda la exposición del Evangelio y entonces a continuación de estos versículos empiezan más bien otros asuntos que leeremos a continuación. Pero antes vamos a comentar los versículos del 8 al 13. Dice que Jesús se hizo siervo de la circuncisión. En realidad, Jesús fue circuncidado, se dejó circuncidar como prototipo de los creyentes y de los judíos, alcanzar lo que la circuncisión pretendía enseñar, que esto era una separación entre la actividad espiritual y la actividad carnal en una persona. Jesús vivió esa circuncisión, vivió la perfección con el objeto de que él, siendo del pueblo de Israel y siendo circuncidado, pueda cumplirse por él, porque la circuncisión se llevó a cabo completamente de acuerdo al propósito de Dios, para que esa circuncisión permita, habiendo sido cumplida totalmente, quiero decir, permita que Dios el Padre cumpla las promesas que hizo a los que guardan el objetivo de la circuncisión. Por eso es para confirmar la verdad de las promesas de Dios a los padres. Pero también Jesús se dejó circuncidar para que los gentiles lleguen a glorificar a Dios por su misericordia. Como está escrito, dice, por eso te confesaré entre los gentiles y tu nombre cantaré. Y todos los versículos que después Pablo cita del Antiguo Testamento, referente a que los gentiles iban a glorificar y alabar a Dios. El punto es que Jesús también fue circuncidado con el objetivo de que en los gentiles también se realice, pero por la fe les abarque, les cubra a ellos la circuncisión de Jesús. Esta circuncisión que está relatada en Colosenses 2:11, que habla de la separación de la actividad espiritual de la persona y la actividad carnal, que hay una separación completa. Esto ocurrió en Jesús, y entonces para beneficio de los gentiles y para que los gentiles, como inicio de su vida de relación con Dios, la circuncisión, luego caminen en el camino de la fe y lleguen a ser de quienes está escrito, los que alaben la misericordia, que son los gentiles serán los que alaben la misericordia de Dios. Ahora, estos pasajes de que hablan de que los gentiles, basados en la circuncisión de Jesús, o más bien dicho, beneficiados por la circuncisión de Jesús, en la que se hizo la separación de la actividad espiritual y de la actividad carnal en una persona. En Jesús, esa separación fue absolutamente completa. Y en los seres humanos, a menos que no reciban el beneficio de la circuncisión de Jesús, no hay esa separación. Hay una mezcla entre lo espiritual y lo carnal, predominando lo carnal sobre lo espiritual. Estoy hablando de las pasiones. Y está escrito pues esta actividad, este beneficio que tendrían los gentiles en varios pasajes de la Escritura, como están citados en los versículos 10, 11 y 12. Y entonces, en el versículo 13 dice, en vista de que Jesús vivió la verdadera circuncisión, repito, se separó en él la actividad espiritual de la actividad de los deseos y apetitos, se separó absolutamente. Por eso es que los gentiles han llegado a conocer, a vivir la misericordia de Dios, que es la salvación, y a alabarlo a él. Por esto, así termina su epístola, la parte de instrucción, el versículo 13, que el Dios de la esperanza les llene de gozo y de paz en la fe, para que abunden en esperanza con el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer los versículos del 14 al 18. En cuanto a ustedes, hermanos, ahora cambia ya de tema Pablo. En cuanto a ustedes, hermanos míos,
Yo estoy persuadido de que están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces de amarse los unos a los otros. El 15. Pues les escribo con confianza a ustedes, hermanos, para recordarles que la gracia me fue dada por Dios. 16. Para ser siervo de Jesús el Mesías, sirviendo como sacerdote de los gentiles en el Evangelio de Dios, a fin de que por el Espíritu Santo sea santificada y recibida la ofrenda de los gentiles. El 17. En lo que respecta a Dios, tengo regocijo en Jesús, el Mesías. 18. No me atreveré a decir algo de la obra del Mesías a través de mí, para que los gentiles, no me atreveré a decir algo, sino de la obra que hizo el Mesías a través de mí, para que los gentiles obedezcan en palabra y en obra. Bien, ahora cambia, como les decía, cambia de tema y va a recordarles en el versículo 14 que el trabajo de evangelización que había hecho Pablo, sus enseñanzas eran completas y estaba por eso persuadido, esto es convencido, de que los gentiles como efecto de estas enseñanzas, de las enseñanzas suyas del Evangelio, estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, y ahora ya eran capaces de amarse los unos a los otros. No olvidemos que los seres humanos, mientras no entran en el Evangelio, no pueden amarse los unos a los otros. Hay demasiados obstáculos entre ellos. Esos obstáculos son vencidos absolutamente por el Evangelio, gracias a que el amor de Dios es derramado en las personas. Así es que el versículo 15 dice, les escribo a los gentiles con confianza a ustedes, hermanos, para recordarles que la gracia, que Dios me dio la gracia. Esta gracia está en el versículo 16, para ser siervo de Jesús el Mesías. Tenía que servirle como sacerdote de los gentiles, para ofrecer a los gentiles que habían entrado por la predicación del Evangelio, ¿no es cierto? Para que mediante el Espíritu Santo, por la recepción del Espíritu Santo, gracias a la fe, los gentiles lleguen a ser una ofrenda a Dios. Pablo era como un sacerdote que ofrecía la ofrenda de los gentiles a Dios, los gentiles que habían entrado por la fe y recibido el Espíritu Santo. Ese es el trabajo como él veía, Pablo veía, inspirado por Dios, cuál era su trabajo por los gentiles. Era presentarlos como una ofrenda a Dios, una ofrenda que, ¿por qué? Porque podían amarse entre ellos, podían ser bondadosos entre ellos, podían estar llenos de misericordia unos con otros. Esta era la ofrenda que Pablo presentó a Dios como sacerdote del Evangelio. No olvidemos que él no era sacerdote del Antiguo Testamento. Él no oficiaba en el templo. Su sacerdocio era con personas, con seres humanos. En vez de ofrecer animales, él ofrecía seres humanos, no muertos, sino vivos. Vivos llenos de bondad, de misericordia, de amor entre ellos. El versículo 17 dice, estoy por esto regocijado a Dios por este trabajo que me dio en el Mesías. En el 18 dice, lo único que hablaré es de la obra que Jesús hizo a través de mí con los gentiles, para que ellos lleguen a obedecer en palabra y obra. Es interesante tener presente lo siguiente. En el Antiguo Testamento se enfatizaba la obediencia a a la ley. Ese era el énfasis de todo el Antiguo Testamento. Incluso en los evangelios, como todavía estaba Jesús bajo el régimen del antiguo pacto, también enfatizaba la fe. Pero en las epístolas de Pablo ya no se enfatiza, la obediencia a los mandamientos, se enfatizaba. Pero a partir de la epístola a los romanos, Dios ya no enfatiza la obediencia a la ley, sino la obediencia a la fe. Es una gran diferencia. Desgraciadamente algunas versiones bíblicas traducen la palabra que dice convencimiento, traducen como obediencia. Pero en lo que se busca en el Nuevo Testamento es que la persona sea
convencible, o sea, que se deje convencer. La porfía impide que una persona se deje convencer por el Evangelio. Por esto Dios obra primero removiendo la porfía de la persona, para que se deje convencer o persuadir. Pero algunas versiones, digo, traducen obedecer, esto de persuadir. Total, es dejarse convencer. Es bien importante para que obedezcan a la fe. Ahora los versículos 19 al 21. Dice Pablo, he predicado el Evangelio del Mesías, con poder de señales y prodigios, y con el poder del Espíritu de Dios. He predicado desde Jerusalén y sus alrededores hasta el Ilírico. Este lugar ilírico, esta región, estaba en el extremo del imperio de Grecia, o sea, estaba en la frontera con Roma, con Italia. Él dice que había predicado desde Jerusalén hasta ese lugar. Había predicado y había predicado con el poder del Espíritu Santo. Dice, con milagros, con prodigios. El 20 dice, así yo trabajé para anunciar el Evangelio, donde no se había anunciado al Mesías, a fin de no edificar sobre otro fundamento, sino como está escrito, a quienes aquellos nunca fue anunciado, lo verán, y los que no oyeron lo entenderán. Pablo dice entonces que él había predicado toda esa zona de naciones que están en la costa del mar Mediterráneo. Son la actual Turquía, Líbano, por supuesto Israel, Siria, luego después todo Grecia. Y prácticamente, aunque no llegó a predicar en Roma, cuando él escribió esta epístola, no había llegado todavía, pero luego con la epístola y en su último viaje antes de morir, él predicó también ahí en Roma. El punto que quiere enfatizar él dice que él se preocupó de no anunciar el Evangelio donde Cristo ya había sido anunciado, para no edificar sobre otro fundamento. El Evangelio de Pablo es un poco diferente al Evangelio de los demás. Yo quisiera que recuerden ustedes que el Evangelio de los demás apóstoles, incluyendo de Pedro, era la predicación, la ley seguía, pero el Mesías es Jesús. Entonces, dentro de la obediencia a la ley, la fe consistía en fe en que Jesús es el Mesías prometido. Cuando él predicó al Cornelio, se dio cuenta que no necesitaba el bautismo previo ni la obediencia previa a la ley para recibir el Espíritu Santo. Pero fue a Pablo a quien Dios le explicó la gran diferencia entre la obediencia a los 10 mandamientos y la obediencia a la fe. En el Pacto Nuevo es la obediencia a la fe. Fue revelación dada a Pablo. Y ese era el Evangelio que él predicaba. El Evangelio, la salvación del ser humano se hizo en Jesús, absolutamente todo. Y los seres humanos se benefician de esta salvación por la fe. Esto es, por tener presente, dar valor a la historia de Jesús y obedecer a esa historia. Entonces se preocupó de predicar en lugares donde no había sido predicado Jesús, para predicar el Evangelio como Dios le reveló a él, más adelantado, una revelación más adelantada que la que le dio a Pedro, por ejemplo. Ahora los versículos 22 al 24. Por esta razón, por predicar el Evangelio, ¿no?, muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, les escribe Pablo a los romanos. Pero ahora, al no tener campo ya donde predicar, porque había predicado en todas las regiones, y como desde hace mucho tiempo he tenido gran deseo de irles a ver, el 24, y cuando vaya a España, les visitaré, porque espero verlos al pasar, y que me ayuden a continuar hacia allá, hacia España, después que haya disfrutado un poco tiempo con la compañía de ustedes. Pablo está diciendo aquí que él se interesa por ir a Roma, visitar a los cristianos de Roma, y que intenta hacerlo cuando vaya a España, pasará por Roma y ahí visitará a los cristianos de ahí. Pablo en este punto está como terminando su ministerio, ha acabado su obra, pero todavía le faltan varios años que vivir.
está recién pensando en ir a Roma. Cuando él va a Roma, años después, pues va para morir, ¿no? Ahora, los versículos 25 al 29 está tratando el tema. Dice, pero ahora voy a Jerusalén a servir a los santos, el 26. Pues Macedonia y Acaya, o sea, las zonas estas de Grecia, han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de los santos de Jerusalén. La aprobaron e hicieron bien, porque están en deuda con los de Jerusalén, ya que los gentiles participaron de los bienes espirituales, por eso de los bienes espirituales de los judíos. Por eso están obligados a servir a los santos, esto es a los santos de Jerusalén, con bienes materiales. Es la ofrenda, la caridad que iba, la ofrenda que iba a llevar Pablo a Jerusalén para ayudar a los pobres, ¿no? El 28. Así que cuando haya cumplido esto, dado esta ofrenda a los pobres, y les haya entregado la ofrenda, iré a España. Y de paso los veré a ustedes en Roma, el 29. Y cuando vaya a ustedes, veré venir la plenitud de las bendiciones del Mesías a ustedes. Pablo dice que cuando vaya a Roma, Dios va a derramar la plenitud de las bendiciones del Mesías con la enseñanza que él iba a hacer. Y efectivamente, así es. O sea, Pablo está indicando que va a Jerusalén llevando una ofrenda. Pablo tenía mucha preocupación por ayudar a los cristianos de Roma, a los judíos de Jerusalén. Porque cuando ellos aceptaron a Jesús el Mesías, fueron expulsados muchos de las sinagogas, perdieron sus empleos, o sea, se volvieron pobres. Pablo sabía muy bien esto, por esto recogieron estas ofrendas a los cristianos para ayudar a los pobres de Jerusalén. Esta también se veía como parte de la misión que Pablo veía que debía hacerla. Ahora los versículos 30 y 32. 30 al 32. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesús el Mesías, y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones, para que sea liberado de los que no se dejan convencer en Judea, y mi servicio a los santos pueda ser aceptable, para que llegue a ustedes con gozo por la voluntad de Dios y encuentre reposo con ustedes. Aquí Pablo tiene la preocupación, como así ocurrió, que en Jerusalén los judíos que le habían oído pero no querían dejarse, eran porfiados, no querían dejarse convencer por el Evangelio, iban a hacer una gran oposición a Pablo. Le iban a hacer difícil que cumpla su misión de entregar la caridad a los pobres cristianos de Jerusalén. Por esto les pide a los de Roma que oren por él, lo ayuden para que los judíos porfiados, los incrédulos, no le hagan obstáculos a que cumpla su misión de caritativa en Jerusalén. Y después dice, para que pueda ir, dice el versículo 32, para que pueda ir con ustedes, a ustedes con gozo, por voluntad de Dios, y encuentre reposo con ustedes. Y termina este capítulo con el versículo 33 que dice, el Dios de paz sea con todos ustedes. Hermanos, esta fórmula que alguien pudiera decir que era ya de oficio, como así uno escribe una carta, muy Señor mío, no, esto no es costumbre, no es simplemente un formalismo. Cuando él dice el Dios de paz esté con ustedes, es porque el Dios de paz está con los creyentes, no los abandona nunca, nunca. Y esto es muy importante, un creyente poco a poco va teniendo conciencia de la compañía continua de Dios, porque cada vez Dios se va haciendo más perceptible en la vida de una persona. Y el creyente siente que Dios lo acompaña. Bueno, les agradezco por su atención, que Dios los bendiga esta semana, que tengan un muy buen principio de año y que nos acompañen la próxima semana al estudiar el capítulo 16, el último capítulo de la Epístola a los Romanos.